Y seguimos con Nexos más uno Foro Latam 2024 con el tema Resiliencia Climática Empresarial. Cada día las noticias nos muestran que los impactos del cambio climático ya están aquí y que están creciendo cada año. Frente a ello, es vital que las empresas puedan identificar y priorizar los riesgos que representa el cambio climático para gestionarlo con acciones concretas. En este bloque conoceremos la experiencia de organizaciones que están llevando adelante iniciativas para aumentar su resiliencia climática. Para abrir este tema, ya está con nosotros Santiago Núñez, especialista en adaptación al cambio climático del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, a quien le damos la bienvenida a Foro Latam 2024. Adelante, Santiago. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es de mucho agrado compartir este espacio y poder compartir un poco lo que es este tema de resiliencia empresarial y cómo podemos lograrlo y cómo podemos hacerlo precisamente a través de la gestión de los riesgos climáticos, entender un poco mejor los riesgos climáticos y poder asumirlo en las empresas, que es una parte muy importante. En un segundo, estoy intentando compartir pantalla para la presentación y damos inicio. Bueno, siempre se habla un poco de cuál es el rol del sector privado en la adaptación al cambio climático y qué es lo que podemos hacer. Como les contaban, mi nombre es Santiago Núñez, soy el especialista de involucramiento del sector privado en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y básicamente nosotros lo que trabajamos es un poco en acercar y ayudarle a los gobiernos principalmente a acercar al sector privado y a involucrarlo en los programas de adaptación al cambio climático. Esto lo hacemos a través de diferentes proyectos, pero siempre el foco es cómo involucramos aún más a las empresas en los caminos de resiliencia climática. Lo primero de lo que siempre hay que hablar son los riesgos físicos. Ya el TCFD nos hablaba de eso en algún momento y nos hablaba de los riesgos físicos, los riesgos de la transición. Entender para las empresas y sobre todo que hagan ese ejercicio de entender sus riesgos, de entender qué tan expuestas están, cómo está su vulnerabilidad al cambio climático es supremamente importante. Las empresas son expertas en gestionar riesgos de mercado, gestionar riesgos de crédito, todos los tipos de riesgos se gestionan desde el sector empresarial y esto simplemente es una sensibilización de que también hay que gestionar los riesgos físicos porque los riesgos físicos tienen unos impactos, ya sea que sean riesgos agudos o que sean riesgos agudos como ciclones, inundaciones por precipitaciones extremas u olas de calor, o que sean riesgos crónicos como cambios en los patrones de precipitación, aumento, por ejemplo, del nivel del mar, siempre hay unos impactos para el sector empresarial. Eso se ve en la disminución de una capacidad de producción o en costos asociados al impacto que tienen este tipo de riesgos en los empleados, problemas logísticos, en los procesos de distribución, comercialización y demás, y en el aumento también de ciertos elementos como las pólizas de seguros. En la medida que el sector privado gestione mejor sus riesgos físicos y gestione mejor la disminución del impacto que tienen estos riesgos físicos, pues vamos a tener un sector privado fortalecido, pero sobre todo vamos a tener mejores procesos de adaptación al cambio climático. Y esto se ve en ciertos procesos o ciertos llamados que tiene el sector privado en términos de resiliencia climática. Lo primero, un llamado al sector público a la innovación y el desarrollo tecnológico, que desde el sector privado se puede impulsar la investigación y el desarrollo para gestionar mejor el cambio climático, es un elemento que es muy importante y que definitivamente necesitamos. Segundo, y también muy importante, y lo estamos viendo a nivel global, inversiones sostenibles, que desde las empresas se puedan realizar inversiones estratégicas en proyectos y actividades que promuevan esa adaptación al cambio climático. Tercero, que la planificación y la gestión empresarial involucre los temas de adaptación al cambio climático. La planificación de corto, mediano y largo plazo, desde la parte financiera, desde recursos humanos, desde la alta dirección, que se involucren en los términos y en los temas de adaptación al cambio climático es supremamente importante. Y sobre todo en la colaboración público-privada. Las alianzas público-privadas son instancias en las que se puede compartir conocimientos, recursos y experiencias para desarrollar proyectos de manera conjunta con el sector público. Y esto no significa que el sector público no tenga un rol dentro de todo esto, porque también lo tiene. El sector público tiene un llamado desde el marco normativo y regulatorio, desde la planificación urbana, y cómo eso se encuentra en algún momento con lo que hablábamos de la planificación empresarial. Desde el sector público se mueven muchos también financiamiento y recursos para la adaptación al cambio climático y también gran parte de la educación y sensibilización viene del sector público. El punto es cómo
articulamos estos dos mundos, cómo los complementamos para que tengamos un sector privado fortalecido, pero que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico, las inversiones sostenibles, la planificación y la gestión empresarial y la colaboración público-privada. Y cómo eso lo unimos de una manera estratégica con el sector público para tener una adaptación al cambio climático complementaria. Miren que en ningún momento, por ejemplo, yo he hablado de que necesitamos los recursos financieros del sector privado para la adaptación al cambio climático, porque parte de lo que queremos desvirtuar es ese discurso de que necesitamos el dinero para invertirlo en proyectos de adaptación al cambio climático. En realidad lo que se necesita desde el sector privado es que gestione sus riesgos climáticos. Con que gestione sus riesgos climáticos, tanto a nivel interno como a nivel externo, y que promuevan las soluciones basadas en la naturaleza, vamos a tener un gran logro con respecto a la adaptación al cambio climático. Y esto es básicamente cómo se incrementa esa resiliencia en las empresas. Hagamos de cuenta que estos son los scopes cuando hablamos de mitigación o los alcances. Y tenemos diferentes alcances también cuando hablamos de adaptación al cambio climático. En primera instancia, una adaptación interna, porque es importante que las empresas adapten sus procesos, sus procedimientos y su operación y todos los asuntos relacionados con la compañía y que los lleven y que la adaptación al cambio climático es un elemento transversal en todos ellos. Pero también es importante la adaptación externa, las facilidades, que las operaciones tengan en cuenta la adaptación al cambio climático, que la adaptación sea un elemento importante en toda la cadena de valor y en toda la cadena de suministros. Y esto nos lleva a un tercer elemento, que es la adaptación del territorio, las comunidades vecinas y los entornos urbanos y rurales que tienen las empresas. Cómo desde las empresas se puede hacer toda esta gestión de la adaptación al cambio climático, empezando por sus procesos y operaciones, siguiendo a su cadena de valor y llevándolo inclusive a la adaptación de los territorios y las comunidades vecinas. Y como para cerrar toda esta parte que es muy importante de cómo incrementar esa resiliencia en las empresas, quisiera hablarles de algunos mecanismos que son importantes dentro del involucramiento del sector privado en la adaptación al cambio climático. Primero, el aprovechamiento de los incentivos y mecanismos financieros. Aprovechar las exenciones fiscales, los subsidios, todos los proyectos que se están moviendo en este momento en términos de adaptación al cambio climático y que requieren del sector privado para darles mucho valor y sobre todo para aumentar todo ese proceso en los territorios. Segundo, y uno de los que más me gusta a mí, las alianzas público-privadas. Hacer esa unión entre el sector público y el sector privado para gestionar el cambio climático es muy importante. Tercero, esencial, las soluciones basadas en la naturaleza. Ayudan no solamente en términos de gestión de riesgos y gestión de riesgos físicos, sino también a involucrar a las comunidades, a trabajar de manera directa con ellos, a revisar entornos urbanos, promover la infraestructura verde, la restauración de ecosistemas y abordar aspectos sociales, ambientales y económicos en los territorios. Es supremamente importante porque además de eso, ayuda también a un tema reputacional desde el sector privado. Cuarto, y también relevante en estos términos, es la evaluación y divulgación de los riesgos climáticos. En la manera que haya en el momento que haya un mayor entendimiento de los riesgos climáticos y que esto se divulgue a todas las partes interesadas, pues vamos a tener una mayor conciencia sobre los riesgos físicos que están enfrentando las empresas. Y finalmente, todo un tema de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica. Las empresas son expertas en los territorios, conocen los territorios, tienen un conocimiento esencial de en dónde están ubicadas y con qué comunidades se están involucrando y con qué comunidades tienen mayor intercambio, no solamente en términos comerciales, sino también sociales y económicos. Aprovechar todo ese fortalecimiento de capacidades, toda esa asistencia técnica que puede venir desde ahí para fortalecer los procesos de resiliencia climática es supremamente importante. Básicamente es eso, algunos conceptos importantes dentro de esto, la adaptación interna, la adaptación externa y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y algunos mecanismos de involucramiento conjunto que son muy importantes dentro de todo esto que es incrementar la resiliencia empresarial y mejorar nuestra gestión de los riesgos climáticos para adaptarnos a unos cambios que vienen, que no paran y que necesitamos empezar a gestionarlos de manera adecuada y correcta no solamente desde las decisiones empresariales, sino también desde la planeación de corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago, por tu presentación. Concuerdo contigo en que hay muchos frentes en los cuales las empresas pueden tomar acción para aumentar la resiliencia. ¿En dónde crees que hay más oportunidad de acción y por qué? Y creo que definitivamente en la parte de la cadena de valor.
sabemos que la adaptación interna es un elemento muy importante, ya muchas empresas lo están trabajando. Las soluciones basadas en naturaleza también ofrecen una capacidad de interactuar con el territorio que es muy importante y también en términos de relacionamiento y reputacional es muy importante, pero todo eso que hablamos de adaptación externa, cómo involucrar a la cadena de valor y cómo las empresas pueden tener un impacto con sus vendors, con sus suppliers, con todo lo que es su cadena de producción, distribución, transporte y comercialización, es supremamente importante. Creo que una de las grandes oportunidades que tiene el sector privado es influenciar a toda su cadena de valor para promover la adaptación al cambio climático. Excelente. Estuvo con nosotros Santiago Núñez, especialista en adaptación al cambio climático del PENUMA, en nuestro bloque de resiliencia climática empresarial. Y yo quiero puntualizar esta forma que tuvo Santiago de estructurar la acción en resiliencia, ¿no? Que pasa no solamente porque las empresas digan, bueno, soy vulnerable, me vuelvo más resiliente yo, sino que ataco toda mi cadena de valor y además soy consciente del contexto, las comunidades en las cuales estoy para asegurarme que cuando yo me vuelvo más resiliente, esas comunidades, en muchos casos vulnerables, también lo hacen.